Regional 360. Noticias para todos los peruanos. La inseguridad ciudadana que azota nuestro país es un problema que todos los peruanos vivimos cada día. Sin embargo, parece que para las autoridades esto no fuera una prioridad. En efecto, cada año nuestro país es testigo de 1.300 homicidios, según información del Sistema Informático de Defunciones SINADEF. ¿Y qué hacen las autoridades del gobierno ante esta situación? Para el exministro del Interior, Remigio Hernani, el presidente Pedro Castillo no busca luchar contra la criminalidad en nuestro país, sino busca utilizar a la policía para eludir las 6 investigaciones fiscales que el Ministerio Público le ha abierto, por presuntamente liderar una red criminal enquistada en el gobierno. Además, como señaló el analista, en 14 meses, el gobierno de Castillo ha tenido 7 ministros del Interior, lo que impide toda continuidad de las acciones contra la criminalidad. Como señaló al Diario Expreso el exmiembro del GEI, José Luis Gil, esta situación pone a la policía en una situación de desventaja ante la criminalidad, que se aprovecha de la falta de efectivos en la calle para cometer sus delitos. Asimismo, la falta de policías y el debilitamiento de la imagen institucional de la policía han generado en la población un aumento en la percepción de inseguridad, es decir, las personas se sienten más vulnerables ante la posibilidad de ser víctimas de un crimen. Un estudio de APROCEC reveló que 9 de cada 10 ciudadanos piensan que podrían ser las próximas víctimas de la delincuencia. Cabe recordar que en el mes de agosto, el jefe de Estado cambió de manera sospechosa y sorpresiva a los jefes de 3 puestos claves del alto mando de la Policía Nacional del Perú. Según declaró el exministro del Interior, Rubén Vargas, estos cambios responden a un interés del presidente por cooptar a la Policía Nacional para sus intereses personales, en su objetivo de controlar las investigaciones y abandonar la obligación que tiene de brindar seguridad a los peruanos. Estos cambios se realizaron después que el Ministerio del Interior intentara sin éxito retirar a Harvey Colchado de la jefatura de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, sector policial que se viene dedicando a ubicar y arrestar a los personajes ligados al presidente que actualmente se encuentran prófugos o son requeridos por la justicia. A pocos días del inicio del proceso de ascensos de altos mandos del ejército peruano, el mandatario Pedro Castillo designó como ministro de Defensa a Daniel Barragán, quien es capitán de la Fuerza Aérea en retiro. Lo que genera suspicacia es que Barragán es un personaje que mantiene estrechos vínculos con Antauro Humala. Como se recuerda, en las elecciones generales del 2021, Daniel Barragán postuló a la segunda vicepresidencia del Perú por el partido Unión por el Perú, entonces vinculado al líder etnocacerista. En este tema, José Vega postulaba a la presidencia y la postulante a la vicepresidencia no era nada más ni nada menos que la esposa de Antauro Humala, Ina Andrade. Por esa razón, expertos advierten que a través de este nombramiento, Castillo Terrones buscaría asegurar apoyo en puestos claves de las Fuerzas Armadas para así hacer sólida su permanencia en el poder ante los cuestionamientos del Congreso. En ese sentido, Carlos Basombrío, exministro del Interior, aseguró a Perú 21 que el verdadero objetivo de Pedro Castillo es contar con el apoyo de los reservistas antauristas, que sumarían 500.000 de personas en caso el Congreso se decida por la vacancia presidencial. Además, el presidente Castillo buscaría colocar a personas favorables a su gobierno en puestos claves de las Fuerzas Armadas, para así contar con este apoyo que le permitiría sostenerse en el poder. Asimismo, el nombramiento de Barragán no es el único ejemplo del nombramiento de personajes vinculados a Antauro en puestos del ejército. Como bien se recuerda, Walter Córdoba, actual comandante general del ejército, es compañero de promoción de Humala. Este suceso sería un ejemplo más de cómo el presidente Pedro Castillo utilizaría sus facultades presidenciales como el nombramiento de ministros con fines personales y no pensando en el bien del país. Situación lamentable que pone al Perú al borde de una nueva crisis política. La mina Quellaveco, ubicada en Moquegua, ya cuenta con autorización por parte del Ministerio de Energía y Minas para la explotación y exportación de cobre. El proyecto tiene una inversión de $5.500 millones.
Se proyecta que Perú eleve sus exportaciones de cobre entre 10 y 15% gracias a la mina Quillabeco, y los envíos de este mineral representarán el 33% de las exportaciones nacionales, aportando medio punto al Producto Bruto Interno. Asimismo, el proyecto minero generaría más de 10.000 puestos de trabajo y duplicaría los ingresos por canon para la región Moquegua. Sin embargo, esta noticia se da en medio de alertas por una posible crisis mundial del cobre, la cual se avecinaría en el futuro próximo. En ese sentido, expertos alertaron que los bajos precios del cobre, mineral de exportación peruano por excelencia, sumado con la falta de nuevos proyectos de exploración, podrían llevar a un déficit de cobre para el año 2024. Esta situación se ve reflejada en la decisión tomada por la empresa minera Newmont Corporation, la cual puso en pausa sus planes de invertir $2.000 millones en un proyecto de oro y cobre. Por ello, mientras tanto, las autoridades nacionales no promuevan la inversión en el sector, las empresas paralizan sus inversiones en nuestro país, afectando la generación de empleo y el bolsillo de todos los peruanos. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. ...676 candidatos a las municipalidades de nuestro país acumulan deudas coactivas ante la SUNAT por más de 14 millones de soles. Esta revelación, increíble pero cierta, se da a solo pocos días de las elecciones regionales y municipales 2022 que se celebrarán este 2 de octubre. De acuerdo a la información difundida por el diario El Comercio, los candidatos de los movimientos regionales deben un total de 8 millones de soles, mientras que los postulantes de partidos políticos tienen deudas por más de 6 millones de soles. Además, resalta que Arequipa es la región cuyos candidatos deben más dinero a la SUNAT. Se trata de casi 4 millones que se encuentran en estado de cobro coactivo. Como bien sabemos, la deuda coactiva es el procedimiento usado por SUNAT para lograr el cumplimiento de deudas tributarias que no se hayan pagado. Sin embargo, muchas veces los deudores optan por judicializar el proceso, para de esa manera dilatarlo y lograr su prescripción. En ese sentido, resulta preocupante que políticos que dicen postular a cargos municipales por el bien de sus localidades no cumplan con el pago de impuestos, que es una importante fuente de financiamiento de obras públicas en nuestro país. Estamos ya a menos de una semana de las elecciones regionales y municipales, que se celebrarán este 2 de octubre y nos permitirán elegir a nuestros gobernadores regionales, alcaldes provinciales y municipales para el periodo 2023-2026. Como bien sabemos, en nuestro país el voto es obligatorio y la ley prevé penalidades para aquellos que no ejerzan su voto al sufragio en el marco de las elecciones. Para aquellos que viven en distritos catalogados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática como no pobres, el monto de la multa a pagar es de 92 soles. Para los distritos considerados como pobres, el monto es de 46 soles. Y finalmente, para los distritos considerados como pobre extremos, aquellos que no vayan a votar este 2 de octubre deberán pagar 23 soles. Y esto no es todo. La ley prevé también penalidades adicionales para aquellos que no paguen la multa por no votar. Estos ciudadanos no podrán inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil, es decir, registrar matrimonio, divorcio o viudez. No podrán realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, ni podrán inscribirse en los programas sociales del gobierno. Para verificar si uno tiene multas electorales, basta con entrar a la página web multas.jng.gov.p e ingresar sus datos personales. Este 2 de octubre, todos a las urnas. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Productores y pasajeros que provienen de regiones como Cerro de Pasco, Huánuco y Ucayali se ven afectados por el colapso de la carretera central. Esta vía, indispensable para la conectividad entre la capital y las regiones del centro del país, solo cuentan con 2 carriles, lo cual genera congestión vehicular y gastos económicos adicionales para el traslado de mercancías y personas. Como si no fuera poco, las condiciones del asfalto en diversos tramos de la carretera son deficientes. Todo esto afecta a los productores del centro del país, que no logran enviar sus productos de manera eficaz a través de esta vía.
Es en este contexto que se viene planteando la creación de la llamada Nueva Carretera Central. Se trata de un proyecto de una nueva carretera que facilitaría interconexiones más fluidas entre Lima y regiones del centro del país. Esta nueva autopista contará con 136 kilómetros de longitud y 54 nuevos puentes que permitirán que más de 2.000 vehículos transiten al día. Sin embargo, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta carretera será inaugurada en 2031 y, hasta que esto suceda, la agricultura de regiones del centro del país seguirán viéndose afectadas. Yanina Traverso, expresidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo, indicó al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú que la industria agropecuaria del centro del país ha quedado rezagada en relación a aquella del norte y sur. La especialista aseguró que esto se debe a las problemáticas suscitadas por la carretera central. En ese sentido, el Colegio de Ingenieros del Perú hizo un llamado al gobierno solicitando que impulse la agroindustria del centro del país, zona de nuestro territorio marcada por la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural, que se sostiene justamente en base a la producción agrícola. El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, Lucio Castro, señaló que el gremio de maestros evalúa realizar una huelga general para que el Ejecutivo cumpla con destinar el 6% del Producto Bruto Interno, PBI, al sector educación. Esto ya que en el presupuesto 2023 establecido por el Ejecutivo, solo 4.1% del PBI ha sido asignado al sector educación, a pesar de que desde el 2020 se haya oficializado la modificación a la Constitución que afirma que el 6% del PBI debe ir a este sector, y que el presidente Pedro Castillo en su campaña presidencial haya prometido incrementar el presupuesto para educación al 10% del PBI. Asimismo, Lucio Castro criticó que el gobierno en su propuesta de presupuesto 2023 para el sector educación no haya abordado otras necesidades urgentes del sector, como el incremento de sueldos para maestros, incremento de pensión para jubilados y aumento de plazas docentes. Esto se suma a la ya debilitada imagen del Ministerio de Educación durante el gobierno de Pedro Castillo. Como bien se sabe, el ministro Rosendo Serna pretendió reducir sin el apropiado sustento técnico el número de beneficiarios del programa Beca 18, esencial para la continuidad de los estudios superiores de jóvenes en situación de pobreza o pobreza extrema en el país. Serna planteó reducir el número de beneficiarios del programa de 5.000 a 1.194. Ante las críticas generalizadas, el ministro tuvo que retroceder, evidenciando una vez más la falta de visión del sector y compromiso que critica el secretario general del SUTEP. A estas críticas se sumó el gerente de estudios económicos de Comex Perú, Rafael Zagnich, quien denunció la inacción a nivel del gobierno central. El especialista señaló que la inestabilidad en el ministerio, debido a los constantes cambios de ministros y el olvido de un poder ejecutivo que solo buscaría blindarse de las investigaciones judiciales en su contra, ocasiona que este importante sector no se beneficie con las medidas que verdaderamente necesita. Un 27 de septiembre de 1910 falleció el aviador de ascendencia peruana, nacido en Francia, Jorge Chávez Darnell. Había alcanzado la fama mundial 4 días antes, cuando con su monoplano Blériot 11 logró cruzar los Alpes desde Briga, en Suiza, hasta Italia, donde un fuerte viento rompió las alas del avión y cayó en picada de 20 metros de altura. Jorge Chávez resultó mortalmente herido. Su muerte causó gran conmoción en el mundo de la aviación. Domodossola y Brig, ciudades de inicio y arribo de su vuelo final, dedicaron monumentos en su honor. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.